Buenos días, Antonio. Tú eres Hola, tú eres el presidente de la Plataforma por el Mar Canario. Sí. En 1975, el gobierno franquista español le entregó el Sáhara a Marruecos en condiciones humillantes para los saharauis y también para los canarios, que vivían y trabajaban en el Sáhara. ¿Cómo es posible que el empresariado, la burguesía canaria, sea tan cobarde y torpe, que no aprenda de la historia y sea incapaz por cuestiones mezquinas de exigirle al gobierno canario que se implique de manera transparente con el gobierno español en la delimitación de las aguas jurisdiccionales canarias? Sí, bueno, la historia nos dice que la burguesía canaria en aquel entonces que imperaba en el comercio del Sáhara era el sector pesquero sobre todo, ¿no? Y la industria pesquera, que había unas 16 había 16 industrias en todas las islas de sardinales y de atún y muchas especies. Y entonces esa burguesía, esos empresarios españoles que llegaron en los años 40, pues lo que pretendieron en primer lugar, cuando oyeron que se iba España a abandonar el Sáhara y que le iba a dar el derecho de determinación al pueblo saharaui, pues lo primero que hicieron fue a principios del año 75, en el verano 75, de hacer contactos directos con la YEMA, que es la Asamblea de los Saharauis, ofreciéndole participaciones en empresas si les permitían seguir desarrollando el sector pesquero como país independiente. Pues todo eso se vino abajo, teniendo en cuenta que España no le dio la oportunidad de referendo al pueblo saharaui, y en cambio pues traicionó, pues abandonándolo a pesar de las promesas incluso del entonces príncipe, hoy rey, y así nos ha ido, ¿no? Entonces España tampoco, como siempre, no ha sabido negociar con Marruecos y no supo aprovechar el momento para defender los derechos históricos de pesca canaria en el Canadero, y como tú decías, era el momento de haber planteado la delimitación archipelágica de Canarias, ya que Marruecos iba a ser el administrador del Sáhara. Es por... vamos a ver. En estos momentos ahora podemos ver que en los periódicos solo hay un pataleo, un toma y daca sobre este tema. Es que están buscando posicionarse a ver quién se agarra mejor de la teta en el supuesto de que se explote el petróleo. Hombre, el petróleo está descubierto desde hace 30 o 40 años, se ha tenido en silencio, en secreto. Hay una influencia enorme de Estados Unidos, España lo sabe, Marruecos lo sabe, y altos cargos históricos de Canarias también lo saben. Y claro, la posición es muy compleja, tanto en cuanto de que Canarias, en las condiciones políticas que se encuentra con este estatuto flojo, dependiente, es el Estado el que tiene que tomar las decisiones. Pues lo que se está viendo es que entre el Estado español y Marruecos quiere llegar a un acuerdo, no establecer límites de mediana ni fronteras, sino llegar a un acuerdo para explotar conjuntamente las extracciones de petróleo. Ahí no interviene Canarias para nada. No puede intervenir en las condiciones políticas del Estatuto Actual de Autonomía. En la actual situación, si se inician las prospecciones petrolíferas a 20 o 30 millas de Fuerteventura, ¿quién controlaría esos recursos? ¿Marruecos o España? Hombre, tal como está la situación, la intención por el conflicto de las aguas, de la mediana, porque Marruecos quiere, dice, y tiene razón en el derecho internacional, que sus aguas llegan hasta las 12 millas de las Islas Canarias, y España plantea que la equidistancia, la mitad y mitad. Entonces el derecho internacional le tendría que dar la razón a Marruecos. Entonces, en este caso, para no haber un conflicto entre ambos estados, han llegado a un acuerdo en el año 95 Zapatero y Marruecos para compartir las extracciones conjuntamente. O sea, que uno saca por un lado, otro saca por otro, pero
las empresas las puede autorizar Marruecos para no tener problemas, pero el beneficio se lo reparte entre España y Marruecos, pero Canarias no le va a tocar nada. Es decir, que España, por no reconocer o por no implicarse en reconocer a Canarias como un Estado libre asociado o buscar de desarrollar las leyes o los convenios internacionales que corresponden para que para que Canarias tenga sus aguas jurisdiccionales, Marruecos se coge gratuitamente la mitad del petróleo. La mitad no, Marruecos sí, exactamente, pero lo que hay que ver es las últimas novedades de la publicación del plot plan de unas cartas de relieve de vía satélite que hace reflejo de las montañas, de las islas y de los fondos marinos, las plataformas ICB, los indicios de dónde puede haber diapiro. Los diapiros es las primeras señales de indicios de petróleo, y hemos visto que esa situación, esas coordenadas de Taliarte, pues se ha señalado los puntos geográficos, las coordenadas de los distintos puntos donde existen en los fondos marinos los diapiros que da pie a la investigación, resultando que el más cerca está a 15 millas al oeste de Fuerteventura y el más alejado a 25, y los tres más importantes están en la cuadrícula número 5, porque tiene un diámetro de montaña de 3 kilómetros y solamente está a una profundidad de la superficie de 700, 800 metros, cuando alrededor puede llegar a 1500 o 2000 metros de profundidad. Son montañas que están ahí, se les dicen diapiro, porque son productos de producido el crecimiento del fondo marino por el petróleo. Dicen que está por fuera de la mediana, y se puede demostrar con los estudios del Centro Tecnológico Taliarte que está por fuera de las 12 millas, pero que está por dentro de la mediana con Marruecos. Por lo tanto, Canarias, para poder explotar ese petróleo, tiene que cambiar las condiciones políticas, que bien puede ser la independencia, el Estado libre asociado o una autonomía plena reconocida por las Naciones Unidas. De otra forma, el petróleo está comprometido a explotarlo conjuntamente España y Marruecos, porque no quieren establecer en la mediana ninguno de los. Partiendo de que sea cierto el análisis que hace en el documento de Jorge Dorta, en el supuesto de que Canarias se declarara como país independiente para, entre otras cosas, poder acceder a los recursos pesqueros y petrolíferos que hoy se le niegan, ¿estaría usted de acuerdo con la independencia del archipiélago canario, que hoy por hoy no se le reconoce ni siquiera como archipiélago, sino como isla? Hombre, tenemos que tener en cuenta una cosa: el Estado español, en ninguna de las posibilidades que te dan derecho, en donde Canarias puede beneficiarse de limitar los espacios marítimos y de tener un autogobierno pleno dirigido y aprovechar que, digamos que no tendría nada que ver Madrid, el gobierno de Madrid, para la administración de Canarias. Existen varias posibilidades en el derecho internacional y ninguna de ellas España tiene la voluntad de cedérselo a Canarias. Y me refiero, hombre, por supuesto que un Estado independiente, claro que tiene capacidad de las propiedades que tiene a su alrededor, pero el derecho internacional también te da otras posibilidades, como es el Estado libre asociado y la plena autonomía interna. La plena autonomía interna, aunque siga federado o dependiente de España, España no interviene en esos asuntos políticos, ni económicos, ni administrativos, porque ya tiene que ser, ese estatuto de autonomía tiene que ser refrendada por las Naciones Unidas, y por lo tanto, con esa capacidad de autogestión reconocida en la Constitución española, Canarias puede, digamos, administrar todos sus propios recursos naturales, incluso de legislar leyes diferentes al Estado español. ¿Tendrían los mismos derechos Canarias y sus recursos naturales si fuese un Estado independiente que si fuese un Estado libre asociado a España?
Hombre, el Estado independiente es el que te ofrece más garantías, porque es independiente, como dice la palabra, es independiente, no tiene nada que ver con ningún otro Estado, solamente en tratados bilaterales con otros Estados. El Estado libre asociado o la plena autonomía interna puede correr el riesgo que sea un status quo digamos, impuesto por propio Estado, condicionado a las directrices del Estado. Es, por ejemplo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es igual que un Estado independiente, porque no deja de que las leyes de Estados Unidos se impongan a las leyes de Puerto Rico. Cuando nosotros decimos que un Estado de libre asociado, un estatuto de una plena autonomía, tiene que equipararse al 99% de un Estado independiente. Lo único de diferencia es que uno es independiente y otro está confederado con el Estado. Pero lo que quede claro es que de una forma o de otra el territorio canario tiene que tener sus propias leyes, su propia administración, su propia política, sus propios jueces. O sea, todas las directrices del desarrollo, de inversiones, de exportaciones, de empresas que vienen a invertir aquí, tiene que ser controlada y cotizar aquí en Canarias. Y según las leyes que saquen el gobierno pleno de Canarias. ¿A Canarias se le podría jurídicamente reconocer como archipiélago y seguir siendo territorio español y poder así reconocérsele sus aguas territoriales como si fuese un Estado independiente? Hombre, claro, por supuesto, ya el derecho internacional ya hace diferenciación de lo que son islas y de lo que son archipiélagos. Ya en el artículo 46 de la parte cuarta del derecho internacional del mar ya establece lo que son archipiélagos independientes y otros archipiélagos que está condicionado, y lo dice en el 46b, está condicionado a que tengan unas condiciones geográficas, históricas, culturales, que tiene ya Canarias, que se refleja en Canarias por la historia. Y además tiene que tener un status quo, que ya lo dice el artículo 305, que puede ser, además de la independencia, que ya directamente te va por el 46A, pero por el 46A te dice que además tiene que tener esos otros archipiélagos unas condiciones políticas que se reflejan en el Estatuto del Mar, que ya te digo, puede ser un Estado federado y un Estado de libre autonomía plena, una autonomía plena. La diferencia es que la autonomía plena tiene que ser conquistada por el referéndum de lo que diga el pueblo, igual que el Estado federal, porque si el Estado español nos da una autonomía, dice que a esta misma lo pinta de otro color y dice que es autonomía plena, pues estamos apañados. La autonomía plena no es la que nos quiera la España, la autonomía plena es la que quiera pedir los canarios. En la actual situación, donde los recursos energéticos y las materias primas son codiciadas por las grandes potencias y sus multinacionales, una Canaria independiente se podría librar de no ser dominada por alguno de esos intereses multinacionales o militares de las grandes potencias, incluido Marruecos, este último como instrumento invasor de intereses imperialistas económicos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc. Eso es muy difícil, desligarte del contexto internacional es muy difícil. Lo que sí, pues nosotros no podemos tener por qué intentar depender de Marruecos. De Marruecos para nosotros es un estado vecino que no quiere la vecindad, sino es el dominio de expansión, ¿no? Entonces, digamos... El dominio de Canarias. Exactamente, en ningún territorio en el mundo, ahí tenemos el ejemplo de Guinea Ecuatorial y otros muchísimos más, cuando se hacen independientes tiene una ligación o un compromiso político, comercial con determinadas fuerzas, pero a nivel mundial. Puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Estados Unidos. Eso quiere decir que Canarias, si algún día llega a la independencia y quiere recuperar sus propios recursos naturales, tiene que tener el paraguas, el cobijo de una potencia internacional fuerte, sea la que sea, porque por sí solo es imposible mantener un territorio tan pequeño
una independencia en el estricto dicho de la palabra. Independencia de todo el mundo, sí. Eso es imposible. ¿Qué me puedes decir de la ley del mar, de la ley de aguas canarias que Zapatero y Paulino Rivero aprobaron en el Parlamento a cambio de la aprobación de los presupuestos generales del Estado? Hombre, eso es una reivindicación que se lleva desde hace muchísimo tiempo y siempre ha sido rechazado con argumentos, con las leyes internacional y con la Constitución española de una forma lógica. Ahora se planteó esa reivindicación de otra manera que no chocara con el derecho internacional, quitándole las palabras que podría ser conflictiva a la Constitución española. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una ley que no tiene nada que ver con la aplicación del derecho internacional. O sea que nadie puede decir que la ley que obliga a todos los estados del mundo a cumplirla, a los barcos que pasan entre las islas o a algún barco que se quiera estar entre medio de las dos islas y perforar petróleo o pescar. Eso no lo puede impedir el gobierno autónomo, porque el gobierno autónomo solamente el Estado solamente le puede dar a Canarias lo que tiene el Estado, que son las 12 millas, y la zona económica exclusiva está en conflicto con Marruecos mientras no establezca la mediana. Por lo tanto, teniendo en claro que la ley dice que no se entremete en los asuntos internos internacionales de derecho marítimo internacional, pues pasa a ser una ley interna española, o sea que es una ley que solamente es de aplicación a España, o sea que no puede obligar a ningún estado a que acepte o acate esa ley. Es decir, solo para la administración de las 12 millas costeras. Exactamente, sí, exactamente. Con esto quiero decir que sin decir que es una ley que aspiramos, nosotros aspiramos al territorio archipelágico, bien como con la condición política que sea, pero que sea titular Canarias. Y además de las 200 millas, no solamente las aguas que están dentro de las islas, sino también 200 millas al exterior o al oeste de la isla del Hierro. Cosa que no podemos tener porque Canarias está fuera del ámbito de aplicación del derecho internacional del mar por su condición de isla y por la falta de reconocimiento a la Constitución española de archipiélago. ¿Qué es ANACEP y qué papel desempeña en la economía canaria? Bueno, ANACEP prácticamente representaba en su día la empresa de mayor Producto Interior Bruto en Canarias en los años 70, en los años 80, porque era una flota que movía miles y miles de toneladas de pescado. Y ANACEP, lo que dice la palabra, es la Asociación Nacional de Cefalópodos. ANACEP invadió a la anterior agrupación de armadores canarios de los años 40, que se llamaba Agrupesca, que era la flota gallega y andaluza que llegaron, y alicantina, que llegaron a Canarias en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil Española. Y luego en los años 60, 65, a principios de 70, cuando la flota se reconvierte en barcos de hielo, en barcos de congeladores, pues entonces cogieron poder unos recién llegados a Canarias, unos armadores recién llegados con unos barcos, con unas empresas que fue poco a poco acaparando la representación del empresariado canario, porque ANACEP nunca ha sido una representación canaria. ANACEP lo que ha hecho es utilizar la coyuntura de puertos bases canarios para desarrollarse a nivel internacional, y así lo ha hecho. Hoy en día, aunque parezca mentira, el 90% de la flota canaria está representada por la flota de ANACEP, y los dineros que han venido para las reconversiones de la flota se lo han llevado siempre, se lo ha llevado ANACEP. Y hoy, en el puerto de Las Palmas no hay barcos de ANACEP.
pero sin embargo en el gobierno de Canarias figura en el listado de flota, la flota de ANACE con el 90% de totalaje de registro bruto. Cualquier ayuda, cualquier proyecto que venga de la Unión Europea, que se reparte a razón del tonelaje de registro bruto, pues ANACE, al tener el 90% del registro bruto de barco, pues se lleva casi todo el pastel que viene de Europa. Por eso ellos siguen manteniendo la base en Canarias, aunque pesquen en Groenlandia. Paran a descargar a Vigo. Pero la empresa está base Canaria. ¿Por qué tiene base Canaria? Porque les interesa seguir acaparando la cuota que le corresponde al archipiélago canario. Es decir, como los barcos de bandera de conveniencia, ¿no? Que utilizan Canarias para acapararse de las subvenciones europeas. Hombre, bueno, no es igual que la bandera de conveniencia. La bandera de conveniencia tiene otro matiz diferente, pero más o menos se puede decir que el tener la condición de base canaria, pues le es más rentable porque acapara todo lo que venga de apoyo al sector pesquero, ¿me entiendes? Y todo eso se produce con motivo de la entrega del Sáhara. Con motivo de la entrega del Sáhara, el acuerdo tripartito reflejaba que Marruecos aceptaba que la flota canaria, con base en Canarias, pudiera seguir faenando por 20 años sin pagar canon de pesca ninguno. Entonces eso, como ya lo sabían los empresarios de España, lo que hicieron es, desde que se entregó el Sáhara hasta el marzo del 76, en 3 meses, se matricularon más de 400 barcos más en Canarias. Vinieron todos a matricularse, a tener puerto base, cosa que Marruecos, al pasarle la lista de barcos a Marruecos de beneficiario por ser barco con base en Canarias, pues ellos no fueron tontos, dijeron, oye, que nosotros somos vecinos y sabemos cómo se movía, qué barco se movía en el Ayun, ¿entiendes? Sabemos que en el Ayun, en Villacinero, sabemos el número de barcos, conocemos los barcos, tenemos fotografías de los barcos y sabemos que son 80 barcos congeladores, 60, 80 barcos congeladores, y usted me trae a mí aquí 380. Entonces, esa cláusula la eliminamos. Y por ese motivo, por el motivo de ambición de ANACE, se cargaron la cláusula por la cual se podía faenar durante 20 años, por el motivo de ambición de ANACE. Pero ANACE siguió con sus 13, engañando al sector tomatero con los acuerdos pesqueros, hasta que en el año 95 ellos vieron la posibilidad, engañando al sector pesquero con la famosa manifestación que se hizo en la plaza de la feria, para que se aprobara un acuerdo pesquero que iba a ser el que le iba a dar posibilidades al sector tomatero al mes siguiente de firmar el tratado de asociación. Pero oiga, el acuerdo pesquero del 95, además de ser carísimo para la Unión Europea, fue cuando se le puso la puntilla de la huida de barcos a los puertos marroquíes, porque una de las condiciones que quería Marruecos era que dejaran de ser bandera española y se matricularan e hicieran las empresas mixtas. Pero el peligro mayor no es ese. El peligro es que la Unión Europea reconocía internacionalmente la soberanía de las aguas de pesca desde el Estrecho de Gibraltar hasta Cabo Blanco, incluidas las aguas canarias, bajo soberanía marroquí. Y eso fue fundamental. Hoy en día, la Unión Europea se niega a seguir abonando dinero porque sabe que el único beneficiario es Marruecos. Es España. No, el único beneficiario para beneficiarse de la pesca en Marruecos es España. Entonces, en el 90%. Entonces, el que da el dinero a Marruecos es los presupuestos de la Unión Europea, de todos los estados, y algunos estados que no tienen nada que ver con la pesca. En el Sáhara dice, ¿y por qué tenemos que pagar ese dinero? Y entonces uno de los argumentos que le están pidiendo, exigiendo a Marruecos es, o usted me garantiza a mí que este dinero se tiene que invertir en el pueblo saharaui, en los caladeros de pesca donde se va, porque las Naciones Unidas no reconoce que eso sea de ustedes, aunque sea ustedes lo están administrando, pero si ustedes lo administran el dinero en el Sáhara. Pero claro, yo he hecho ahora un escrito, ya lo tendrá, que yo me pregunto, bueno, y los políticos canarios y los periodistas, ¿por qué no dicen nada, al igual que ha hecho el Polisario protestar en Europa,
que no le den dinero a Marruecos mientras para pesca en el Sahara, porque el Sahara no es de ellos? ¿Por qué no le decimos también a Europa, oiga, ¿y por qué le autoriza usted a Marruecos pescar en las aguas canarias? En esa ley de aguas canarias, en esa ley que se ha aprobado, por fuera de las 12 millas, Marruecos es el que tiene la soberanía reconocida por la Unión Europea, ojo, y aquí todo el mundo se ha callado. Aquí nadie dice nada, y eso está firmado en el 95, se renovó en el 2006, y ahora no lo quieren renovar los países europeos, pero España sí lo quiere renovar. España, al ver que no lo quieren prorrogar por 4 años, está gritando, clamando a los países europeos para que le admita una prórroga, aunque sea de 1 año, diciendo que va a tener tiempo para negociar un convenio pesquero. Pero esa prórroga va a estar basada en el acuerdo anterior. ¿Qué quiere decir? Que también se sigue aceptando que las aguas canarias son marroquíes, además de la del Sahara. Si se ratifica el anterior, todo sigue igual. La Unión Europea lo que no quiere es ratificar un nuevo tratado, cometiendo el error que ha cometido con los tratados anteriores. Lo quieren corregir ahora, pero ahora va a ser muy difícil. Ya. ¿Y cómo es posible que las cofradías de pescadores canarios, que el gobierno canario se hayan tragado ese sapo y no solo estén renunciando a las aguas jurisdiccionales canarias, porque se está renunciando, sino que hayan permitido la destrucción de la flota pesquera canaria, porque como tú acabas de decir, todos los barcos estos que estaban en Anasés, que incluso vinieron de Galicia y de Andalucía, se han tenido que matricular en Marruecos, porque aquí prácticamente no tenemos sector pesquero. No hay ni operatividad portuaria. No hay ni operatividad, los muelles están secos. Y entonces, ¿cómo es posible que el pescado que consumimos ya no es del Sáhara, es el que viene de Marruecos para acá o de otros países del exterior? Porque como la calidad de pescado tiene un mercado internacional fijo y que tiene mucho valor, como puede ser el japonés, todo ese producto de calidad es exportado al Japón. Nosotros, el pescado que comemos son de río, de lago, el panga, esos pescados que no son de aquí, originarios de esta zona, y nos traen desde el Quinto Alpino ese tipo de pescado. La calidad de pescado que estamos comiendo difiere en un 1000% de lo que teníamos antes. Ese pescado, para comerlo tenemos que ir a Marruecos a comerlo, porque aquí no se come. Y lo mismo pasa con la agricultura. La agricultura está pasando lo mismo. España y Europa ha diseñado la economía canaria orientada exclusivamente al turismo, que por supuesto el turismo se requiere unas infraestructuras y unos servicios de supervivencia, y en vez de potenciar la agricultura, aunque sea para distribuirla en el turismo, los nativos y el turismo, pues entonces lo que han hecho es una cobertura de potenciar los productos importados que se subvenciona a través del REA. Exactamente, que se subvenciona a través del REA productos importados, eliminando la producción propia, que esa cuesta dinero y a esa no se le apoya.